¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Martes 20 de octubre de 2020, una jornada que nos deja los siguientes titulares. La letalidad del coronavirus baja en Ourense del 6,5% de la primera ola al 1,8% en la segunda. Cerca de un 80% de los fallecidos superaban los 80 años. Ourense repite cifra de nuevos contagios en la jornada de hoy, 66, al igual que ayer. Gracias a las altas hay 37 casos activos menos que en las últimas 24 horas. Un recorrido por los últimos 119 kilómetros de las obras del AVE entre Pedralba de la Pradería y la estación de Ourense evidencian el nuevo retraso de esta infraestructura clave. Comenzamos. La letalidad del coronavirus baja en Ourense del 6,5% de la primera ola al 1,8% en la segunda. La mayoría de las personas fallecidas con COVID, cerca del 80% en la provincia, superaban los 80 años. La letalidad del virus se redujo en la provincia del 6,5% de la primera ola al 1,8% de la segunda. Hasta los primeros días de julio, cuando apenas había incidencia de COVID en el área sanitaria, eran 132 las personas contagiadas fallecidas, de las 2.016 diagnosticadas. Desde entonces se han registrado 3.368 infectados, de los que 61 perdieron la vida. La edad se presenta como uno de los principales factores de riesgo. El 47,1% de las personas fallecidas con COVID tenían entre 80 y 89 años y el 32,6% superaba los 90. Las cifras se reducen notablemente en edades inferiores, un 13,5% entre los 70 y los 79 años, un 3,6% entre los 60 y los 69 y un 3,1% entre los 50 y los 59. La letalidad es nula por debajo de los 50 años, al menos en la provincia ourensana. La caída de las cifras de letalidad está relacionada íntimamente con la detección masiva de asintomáticos, la estrategia de las autoridades sanitarias en esta segunda ola. En los primeros meses de la pandemia, la mayoría de los casos detectados se correspondían con personas con síntomas que realizaban las PCR. Desde julio, el Sergas busca los contactos estrechos de positivos, posibles asintomáticos, además de realizar cribados en barrios, superficies comerciales o sectores profesionales. La rapidez del resultado de las PCR es clave en esta segunda ola para evitar la expansión del virus. Desde el CHUA aseguran que en el caso de las pruebas prioritarias, usuarios de residencias o pacientes hospitalizados, el resultado se conoce en las primeras 24 horas, aunque desde los centros ya han reclamado en varias ocasiones más rapidez. La experiencia previa de los profesionales tras lo sucedido en la primera ola también influye en la caída de la letalidad. Los sanitarios conocen más acerca de las complicaciones derivadas del virus y la posible evolución de los pacientes, por lo que los ingresos se realizan con anterioridad a los de la primera ola. Ourense mantiene la tendencia positiva y repite los 66 contagios por COVID en 24 horas. Los casos activos vuelven a bajar en la provincia con 37 menos en un día. Los hospitalizados suben a 123, 15 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. El área sanitaria de Ourense, Beriño Barco de Valdeorras, continúa la tendencia positiva y logra mantener a raya los contagios diarios, al repetir en las últimas 24 horas los 66 nuevos que registró durante la jornada anterior. El total de casos asciende ahora a 5.451. En cuanto a los casos activos, también se constata un descenso importante debido a las altas que se van dando. Bajan en 37 para contabilizar 1.477 totales. Eso sí, los datos de sanidad vuelven a dejar patente un aumento de los pacientes hospitalizados, que suben en 5 hasta los 123, de los cuales 15 permanecen ingresados en la unidad de cuidados intensivos. La cifra de fallecidos se incrementa hasta los 197 en la provincia, añadiendo 4 víctimas más con respecto a la jornada anterior. Por contra, 3.776 pacientes se han curado del COVID. Hasta la fecha se han realizado 80.991 test PCR y 61.877 pruebas serológicas. Los contagios de coronavirus en las residencias de mayores ourensanas registran un descenso respecto a la jornada anterior, con 3 nuevos contagios y 9 dados de alta. Los contagios nuevos son un trabajador de la residencia Dos Milagres en Barbadas y 2 usuarios de Os Gozos en Pereiro de Aguiar. Por otro lado, se han registrado 9 curados, todos ellos trabajadores, 8 en la residencia Valdemonterrey y 1 en la de Santa María de Berín. Con los últimos datos, los usuarios positivos de COVID se sitúan en 253, 2 menos que ayer. Por su parte, los casos activos de coronavirus en los centros escolares de la provincia se han reducido tras el fin de semana. Según el último parte de Sanidade, son 157 los contagios, 25 menos que el viernes.
La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade informó en su última actualización que el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 5.215. De ellos, 876 son del área de A Coruña, 497 de la de Lugo, 1.479 de la de Ourense, 481 de la de Pontevedra, 831 de la de Vigo, 813 de la de Santiago y 238 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 47 están en unidades de cuidados intensivos, 277 en unidades de hospitalización y 4.891 en sus domicilios. Por ahora en Galicia hay un total de 23.812 personas curadas, registrándose 831 fallecimientos. El número de PCRs realizadas es de 596.335. Los hospitales gallegos empiezan a hacer test de antígenos. Se trata de un método más rápido que las PCR y permite obtener el resultado en unos 15 o 20 minutos. Los servicios de urgencias de los hospitales del Sergas comenzaron a hacer test de antígenos para detectar casos de COVID-19. Se trata de una técnica que permite tener el resultado de una forma más rápida, entre 15 y 20 minutos. Este método se considera fundamental para agilizar la detección de nuevos casos de coronavirus y averiguar antes si un paciente con síntomas de la infección es positivo o no. Por ello, han decidido aplicarlo en los servicios de urgencias de los hospitales gallegos. Tal y como evolucionan las cifras de contagios, el confinamiento de Galicia es una de las medidas que estudia la Consellería de Sanidade. Con la sombra de un segundo confinamiento planeando sobre nuestras cabezas, salimos a la calle a preguntar si estamos preparados. Nos angustia la simple idea de tener que planteárnoslo. Se queres que che diga a verdade, non. Non, porque a min isto agobia, eu son moito de expresar sentimentos, cóstame moito a verdade. Eu falo cos meus amigos, hai xente que o leva ben, pero a min non me entenden, entonces eu non. Eu penso que un segundo confinamento non haberá para estar na casa pechados, porque eu creo que agora xa estamos moi cansados xa satura esta situación, non? A primeiro ainda se aguantaba, porque bueno, son 2 meses ou o que foi, pero que agora xa hai unha carga por encima, e todos necesitamos expandirnos un pouco, interaccionar, falar entre nós, salir, e xa hai como unha acumulación grande, non? Pero hay quien cree que será la única solución. Para mí deberíamos hacer otro confinamiento, no solo para lo que son los bares y todo, yo creo que seríamos todos, porque así 15 días, por lo menos, pero en todo, escuelas, bares, bancos, todo lo que... para que nosotros podamos encontrarnos, yo creo que muchísimo mejor en esos 15 días y poder volver. Para mí sería lo lógico que estuviéramos 15 días todos y luego, pues si después más tarde tendríamos que hacer otro confinamiento, pues también, para intentar que el virus no nos pille a ninguno. Pues si arregla la situación, sí. Creo que sí. Otros no lo tienen tan claro. A solución non creo que sea, pero que o van facer posiblemente sí. Eu creo que cabería que tomar outras medidas máis realistas, máis a realidade. Coa xuventud, cos maiores, con todo en general, pero non meternos na casa, cerrarnos na casa para non sei que, non sin explicacións e sin o que teñen que ser os sanitarios os que nos dirixan, porque eu creo que os partidos políticos ningún estuvo á altura das circunstancias. A solución igual, si preparaos é outra historia, vamos. A solución pode que sea, non sei, pero preparaos desde logo que... non sei. Eu non estuve nada pechada aínda, traballei todo o tempo, e agradezco de verdad solo por sair da casa, xa che digo. La Confederación de AMPAs Galegas pide a la Xunta que estudie y plantee a los centros escolares alternativas para renovar el aire en las aulas una vez que las condiciones meteorológicas se compliquen. Hasta ahora así, con las ventanas abiertas de par en par se pasan las clases.
El protocolo COVID para los colegios marca que deben ventilarse con frecuencia las instalaciones y por espacio de al menos 15 minutos al inicio de la jornada, durante los recreos, al finalizar las clases y siempre que sea posible entre clases. Cuando las condiciones meteorológicas y del edificio lo permitan, deben mantenerse abiertas las ventanas el mayor tiempo posible. Debe aumentarse el suministro de aire fresco y no se debe usar la función de recirculación del aire interior. La ventilación es imprescindible, pero la Confederación de AMPAs Galegas advierte de que hay que tener en cuenta las condiciones de estructura y construcción de los colegios y las condiciones meteorológicas que empiezan a complicarse. Por esa razón piden a la Xunta que estudien y presenten a los centros posibles alternativas para renovar el aire en los espacios educativos en caso de no poder abrir las ventanas. De momento, ahora mismo, en las aulas lo que se lleva es el modelo cebolla. Las medidas que están tomando los colegios para ventilar las clases y que bueno, pues favorecer, digamos, que menos contagio de coronavirus, son estas medidas de ventilación y los niños tienen que ir más abrigados. A nosotros nos recomendaron que fuera modo cebolla, por así decirlo, que es con varias camisetas diferentes y entonces en función de cómo se haga que venga la ventilación, pues se ponen más camisetas y si ves que al final el calorcillo humano y eso pues se van quitando camisetas y así lo van llevando, a ver cómo va la cosa, claro. Los viajes en Ourense se reducen a la mitad tras la restricción de movilidad. En los primeros 6 días en vigor se hicieron solo el 47,6% de los trayectos habituales, frente al 45,5% de León o el 38% de Madrid. Las restricciones de movilidad en Ourense y Barbadas, cuyos primeros resultados son ya visibles, tuvieron un impacto en los primeros días en vigor, pero mucho menor que el aplicado en la capital de España. Según se desprende del estudio de movilidad del Ministerio de Transportes, que rastrea la señal de los teléfonos móviles de los vecinos de cada provincia, durante los 6 primeros días de la prohibición de entrar y salir en la ciudad, la movilidad interprovincial de Ourense con otras provincias se mantuvo en un 80%. El 100% se considera la normalidad según la media histórica, mientras que en la ciudad se notó con fuerza el cerrojazo, con una caída de la movilidad en general hasta situarse en un 60% de lo habitual. En Ourense ciudad, las medidas de restricción vigentes desde el día 8 de octubre dejaron en un 60,83% sobre lo habitual la movilidad general, mientras que en el caso concreto de los viajes con origen o destino fuera de la ciudad, cayeron hasta quedarse en el 47,6% sobre lo normal, es decir, la mitad de los que se hacían en las épocas de normalidad. La línea 1 que une Cudeiro y Seisalvo es una de las más concurridas del transporte urbano. En determinadas horas está la cantidad de viajeros que se suben al autobús que algunos llegan a quedarse en tierra. La Asociación Sambreixo pide al Concello y a la empresa concesionaria un rediseño de las líneas para evitar esta saturación. La Asociación Sambreixo de Seisalvo acaba de enviar una carta al alcalde y al gerente de Urbanos de Ourense pidiéndoles que se sienten a evaluar la situación del transporte urbano en el concello y que escuchen sobre todo a los propios conductores, que son quienes mejor la conocen porque la padecen a diario. Entonces hay líneas de estudiantes que van a la universidad laboral, que circulan, digamos, en horas tanto de ir a clase como a volta, no regreso das clases, e veñen autobuses petados, pois, ao mellor con 80 ou 90 personas, non? Claro, nós o que dicimos é, se este é un problema que se dá todos os días, basicamente, os días laborales, bueno, pois, ao mellor é fácil que busque unha solución ou ben para reforzar esas líneas, ou ben para buscar alternativas, modificar outras líneas, modificar horarios, de forma que no se produzca esto, ¿no? Solucionar esa situación en determinadas líneas no supondría un gran coste, únicamente reorganizar el mapa actual, teniendo en cuenta las demandas reales. Que hai moitos negocios que están poniendo unhas exigencias tremendas de límites de aforo, incluso algúns pois, teñen que pechar definitivamente, algúns pois, non dan case subsistido, negocios privados, e, sin embargo, pois isto que é un transporte público, non cumplen as mínimas medidas que se poden exigir. Non vamos realmente enlatados nos autobuses. Non? Claro, se estamos intentando minimizar os efectos de contagios, o que estamos facendo precisamente é que estamos provocando nos mismos situacións de alto risco. La situación de las obras en los últimos 110 kilómetros de la línea de alta velocidad, la mayoría de los cuales discurren por la provincia de Ourense, no deja lugar a dudas sobre el nuevo retraso que se va a producir en la llegada del AVE a nuestra ciudad.
Un equipo de Telemiño ha hecho un recorrido por las obras desde el cambiador de Pedralba de la Pradería, 119 kilómetros, hasta la estación de Ourense. Es una información de Francisco Gil, coordinador del suplemento GO de la región. 343,7 kilómetros es lo que marca el punto hectométrico más cercano al cambiador de ancho de Pedralba de la Pradería. Esa es la distancia a la que se encuentra de Madrid y son los kilómetros de alta velocidad que ya están finalizados, pero 110 de ellos todavía se encuentran pendientes de su inauguración. A partir del cambiador, el último tramo, 119 kilómetros, hasta la estación de Ourense. Faltan meses, al menos hasta el verano de 2021, para dar por finalizadas las obras en lo que a electrificación se refiere. En un recorrido por la traza vemos que no hay solución de continuidad. Vamos a encontrarnos zonas totalmente terminadas con otras en las que faltan todavía importantes elementos. Por ejemplo, al lado del cambiador de Pedralba. Vemos los postes, pero falta el resto de las piezas necesarias para la electrificación. Tampoco está la catenaria en la salida del túnel del Padornelo. Aquí acaba de finalizarse el montaje de la vía. Es un tramo de vía sobre placa entre dos túneles, el del Padornelo y el de Droso. En Vilabella, una gran recta de 1,5 kilómetros tendría que haber acogido la gran base de montaje, pero fallos en la planificación, retrasos en su ejecución u otras razones que han dejado ocultas impidieron que entrase en servicio. Y aquí está una de las principales causas de este enorme retraso que llevan las obras. Al salir por la boca oeste de los túneles de Ocañizo, nos vamos a encontrar con la estación Porta de Galicia de Agudiña, todavía sin terminar también, y ya ha duplicado el tiempo de ejecución sobre el previsto en el contrato. Con las obras prácticamente concluidas, la base de Meamán carece de la actividad que mostraba hace unos meses, pero sigue habiendo movimiento de trenes de obras como este, cargado de balasto, que nos desvela que no toda la vía está terminada. Como tampoco lo está la electrificación, ni en los 103 kilómetros que separan los dos cambiadores de ancho, el de Pedralba y el de Taboadela, ni en el ramal de 2 kilómetros, que luego la une con la vía principal que viene de Zamora, ni en esos últimos 14 kilómetros de esa vía, por los que va a circular una vía de ancho mixto con 3 carriles hasta la entrada en la estación de Ourense. El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de 16 años de cárcel impuestas a los dos acusados del asesinato del joven de 22 años, Alexandru Walter Bogiu, en el denominado crimen de Asmorga, ocurrido en diciembre de 2014 en Boborás. El Supremo desestima íntegramente el recurso de los dos acusados, Óscar Estévez López y Eduardo López Fernández, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que a su vez ratificó la sentencia de un tribunal del jurado de la Audiencia de Ourense. Asimismo, ambos acusados deberán indemnizar conjuntamente con 106.000 euros a la madre de la víctima. Termatalia organiza la primera cumbre iberoamericana de políticas públicas para el desarrollo del termalismo. Se celebrará el miércoles 28 de octubre y participarán directivos de destinos termales de España, Portugal, Argentina y de otros países de América Latina. Estará centrado en los planes de reactivación y en los protocolos de prevención en el sector turístico termal. Tras el éxito del primer Congreso Internacional sobre Agua y Salud, que congregó en formato híbrido a más de 500 asistentes de 30 países, Termatalia continúa con la organización de distintas acciones que contribuyan al desarrollo del termalismo en Europa y América Latina. La próxima de ellas será la primera cumbre iberoamericana de políticas públicas para el desarrollo del termalismo, que se celebrará el próximo 28 de octubre y que convocará a los dirigentes públicos de los principales destinos termales de España, Portugal y de Argentina, además de otros países de América Latina. El eje central de esta reunión será conocer los distintos planes de reactivación y los protocolos de prevención en el sector turístico termal. Está destinado exclusivamente a compartir buenas prácticas entre dirigentes del sector público en el desarrollo del turismo termal y de salud, que presenta grandes oportunidades en la era post-COVID. Esta reunión telemática estará regida por el presidente del Comité Asesor de Termatalia, de la Diputación y de la Asociación Europea de Ciudades con Patrimonio Termal, Manuel Baltar, la directora de la Agencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, y el secretario ejecutivo de Improtur argentino, Ricardo Sosa. También están invitados a participar los representantes de otras regiones de España y de países como Portugal, Brasil, Perú, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Uruguay o Colombia, entre otros. Es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Les dejamos con Jorge Ron y el deporte. Buenas noches. Las cosas no son como terminan, son como empiezan. La base de todo es el esfuerzo, el trabajo. La base de todo está en casa.
En la cocina como en el deporte, lo importante es la base. Aceites Abril, una base de oro. Bienvenidos al Tiempo del Deporte, un día más en Noticias Ourense. Turno hoy para el polideportivo, y es que muchas de las ligas están comenzando. Por ejemplo, la primera división de fútbol sala femenino lo hizo con un equipo ourensano en competición. El Ciudad Burgas caía derrotado en la primera jornada por 6-1 ante el Esplugues. El Ciudad Burgas se estrenó en liga y lo hizo con una contundente derrota en la cancha del Esplugues. Las ourensanas no tuvieron opción alguna y ya en la primera mitad caían por 3-0. En el minuto 28, Kanolic marcó el que sería el gol de la honra para las verdiblancas, pero la reacción no pasó de ahí. Solo un minuto después, el Esplugues sentenció el partido y tuvo todavía tiempo para marcar 2 tantos más, hasta cerrar el 6-1 definitivo. La próxima jornada, las verdiblancas se estrenan en Os Remedios y lo harán para recibir al Leganés. La jornada servirá para que debute el otro representante ourensano. El Envialia jugará en la cancha del Gran Canaria. Como decíamos, a partir de la segunda jornada se incorpora ya el Envialia a esa primera división femenina. Y seguimos hablando de fútbol sala, en este caso en la competición masculina. En la segunda división B debuta el Sala Ourense, porque el Tres Cuñados se niega a empezar la liga. Este domingo, en el Pazos Deportes Paco Paz, desde las 12 del mediodía, arranca una nueva temporada en la segunda división B. Lo hará con un partido entre el Sala Ourense y el equipo coruñés del Ventorrillo. Los de Quique García tratarán de confirmar la progresión que han mostrado las últimas temporadas, pero sabiendo que la liga se presenta imprevisible. Además, en el sorteo de Copa del Rey, deparó una eliminatoria a partido único ante el Albense de Alba de Tormes. El otro representante ourensano, el Tres Cuñados, se ha negado a iniciar la liga. Ha solicitado el aplazamiento de la competición, alegando que la situación sanitaria no permite jugar partidos. Veremos lo que ocurre con un Tres Cuñados que parece que va muy en serio. De hecho, no ha empezado siquiera los entrenamientos para esta temporada. Hablamos de voleibol femenino, comenzaba también la Primera Nacional y lo hacía con buenas noticias para nuestro equipo ourensano. Para el Aceites Abril, ganaba el Logroño por 0-3. Contundente victoria del Aceites Abril en la primera jornada de liga en la Primera Nacional. Las chicas de Pablo Pérez fueron muy superiores al equipo del El Ullar y en Logroño se impusieron por 3-0. En el primer acto, las ourensanas ya no admitieron dudas y se impusieron por un claro 14-25. El segundo set fue algo más ajustado, pero el 18-25 final volvió a confirmar que el Aceites Abril era muy superior a un rival al que sentenció por la vía rápida. En el tercer cuarto, un tanteo de 21-25 puso punto y final al partido. Además, este fin de semana se incorporará el campus de rugby en la División de Honor B y también el Carmelitas en la Primera Nacional Femenina, y por lo tanto tendremos prácticamente a todo nuestro deporte en competición. Nosotros estaremos aquí para contárselo, pero hoy nos despedimos y os dejamos como siempre con la previsión meteorológica. Hagan deporte, sean felices, hasta mañana, adiós. Las cosas no son como terminan, son como empiezan. La base de todo es el esfuerzo, el trabajo. La base de todo está en casa. En la cocina como en el deporte, lo importante es la base. Aceites Abril, una base de oro. Hoy jornada nubosa, con lluvias y chubascos más abundantes a partir del mediodía, persistentes y más intensos en la montaña, temperaturas en descenso. El miércoles Galicia continuará bajo la influencia de las bajas presiones, con vientos del suroeste. Así se espera una jornada de cielos parcialmente cubiertos, con chubascos más frecuentes en el sur y oeste y mucho más aislados y ocasionales en el tercio norte. En la provincia, mañana nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes e ir ocasionalmente acompañadas de tormentas. Temperaturas en descenso, menos acusado el de las máximas.